Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, me encanta estar de nuevo con vosotros en la segunda temporada de esta sección. La verdad es que no puedo estar más agradecido por vuestras palabras cuando se terminó la anterior temporada, cuando me decíais que deseabais, que teníais muchas ganas de que volviese. Así lo hemos hecho, hemos vuelto por vosotros y para vosotros, y por tanto comienza esta segunda temporada. Para este inicio he escogido uno de los casos quizá más espeluznantes de la historia criminológica en Estados Unidos, pero que también puede ser una de las mayores mentiras y pantomimas de esa misma historia. Os voy a hablar de Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas fue un asesino en serie estadounidense. Confesó ser el responsable de la muerte de más de 600 personas a lo largo de Florida, Luisiana, Oklahoma y Virginia Occidental. Tras su detención y hasta hoy día, Henry es considerado como uno de los psicópatas más terribles, no solo por la cantidad de asesinatos que cometió, sino también por la violencia y el odio presente en cada uno de ellos. Sin embargo, debido a que todos sus crímenes no pudieron ser comprobados, a menudo se habla de Henry Lee Lucas como el asesino inventado. Algunos dicen que las autoridades aprovecharon sus confesiones para endosarle todos los casos que se encontraban sin resolver. De hecho, con el tiempo, el procurador general de Texas confirmó que Lucas realmente era un mitómano y que únicamente había cometido 3 asesinatos con certeza. Luego el propio Lucas se retractó de todo, a excepción de su confesión de haber asesinado a su propia madre. Pero, ¿quién fue Henry Lee Lucas? Lucas nació en una familia pobre de Blacksburg, Virginia, en 1936. Su padre se llamaba Anderson Lucas y debido a un accidente ferroviario perdió sus 2 piernas. Pasaba sus días en casa sin hacer nada más que emborracharse a diario. Su madre se llamaba Viola Lucas y era prostituta. Era una mujer muy autoritaria y con mal carácter. Esta solía abusar física, emocional y hasta sexualmente de Henry, así como de su esposo. Concretamente, a Henry lo golpeaba frecuentemente y lo vestía como a una niña, obligándolo a ir así vestido al colegio, forzándolo además a ver cómo ejercía su trabajo de prostituta. Tanto era así que el niño perdió su ojo izquierdo a muy temprana edad a causa de una paliza. Estos constantes golpes también hicieron que no pudiera desarrollar correctamente su capacidad intelectual. De hecho, se dice que su coeficiente era inferior a 80. Desnutrido y sin educación, nunca desarrolló una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Sus primeras experiencias sexuales, aproximadamente a los 13 años, fueron con animales. Violaba ovejas y perros, y mientras llevaba a cabo sus actos, les cortaba el cuello. Según contaría años después, sentía un placer inmenso al verlos morir mientras los poseía. Desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. En 1950 murió su padre en extrañas circunstancias. Tras una discusión con Viola, abandonó la casa y al día siguiente fue encontrado congelado en el bosque. Henry Lee Lucas pasó su adolescencia entrando y saliendo de reformatorios y de la prisión. Comenzó a involucrarse en peleas y en pequeños robos. En 1954, con tan solo 17 años, fue arrestado y encarcelado en Richmond, Virginia, por robo. Fue sentenciado a 6 años de prisión, pero en 1957 escapó y se refugió en casa de una de sus hermanas, quien vivía en Michigan. Sin embargo, fue capturado 3 meses después. Intentó fugarse una segunda vez. Salió en libertad en 1959 y volvió a su casa donde, tras una fuerte discusión con su madre, la asesinó seccionándole el cuello con una navaja. En marzo de 1960, Henry Lee Lucas fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a pasar entre 20 y 40 años en prisión. Tras conocer el veredicto, el asesino estuvo tranquilo y en ningún momento mostró signos de arrepentimiento ni de remordimiento. Fue enviado a la prisión estatal de Michigan,
pero tras 2 intentos de suicidio fue internado en el Hospital Estatal de Ionia, una institución psiquiátrica. En 1970, tras haber cumplido 10 años encerrado, salió en libertad condicional y se fue a vivir con su hermana Opal y el marido de esta, quienes ya le creían rehabilitado, hasta que poco tiempo después mató a su perro, por lo cual fue encarcelado de nuevo. Un año después de su liberación, Lucas fue sentenciado a 5 años por intentar secuestrar a una niña de 15 a punta de pistola. Estuvo preso hasta 1975, cuando finalmente recuperó la libertad. En 1977 se casó con la amiga de una de sus hermanas y madre de 2 hijas, Cindy de 8 años y Kathy de 9. Mientras su mujer salía a trabajar, Henry se quedaba en casa todo el día abusando de las niñas. Su idea era fornicar con ambas, pero la menor tenía tan mal carácter que tuvo que conformarse con abusar solo de la mayor, aunque obligaba a Cindy a mirar cada vez que abusaba de su hermana. Aprovechó al máximo esta situación, pero acabó aburriéndose de la rutina sexual, por lo que finalmente se fue sin dar ninguna explicación. Empezó a vagar con su coche por Estados Unidos y en Miami encontró al que iba a ser su inseparable amigo y amante, Otis Toole, quien no tenía nada que envidiar a Henry, ya que era pirómano, caníbal, asesino y ligeramente retrasado. Otis tenía un pasado bastante complejo. Comenzó vistiéndose de niña a los 7 años. A los 11 su hermana mayor abusó de él hasta que ésta ingresó en un reformatorio. Luego mantuvo relaciones con un vecino homosexual, combinando sus aficiones sexuales con las de pirómano. Incendiaba una casa y cuando ésta ardía, Otis se masturbaba contemplando el espectáculo. A los 13 años ofrecía felaciones a los borrachos de su barrio. Cometió varios robos y acabó en el reformatorio. Entró y salió varias veces más de la cárcel por diversos motivos. A pesar de ello, Otis tenía responsabilidades. Por el día cumplía rigurosamente con su jornada laboral, mientras que por la noche se dedicaba a sus aficiones pirómanas o a sus deseos sexuales. Henry y Otis formaron una pareja perfecta. Henry no era demasiado fuerte, pero sí inteligente, y Otis era capaz de tumbar de un puñetazo a cualquiera, y al no ser demasiado inteligente vio en Henry una especie de iluminado. La autopista I-35 que cruzaba todo el país se convirtió en su particular coto de caza privado. Viajaban en destartalados coches y, para ahorrar en gastos, solían vivir y dormir en ellos. A pesar de su mal aspecto y su mal olor, eran simpáticos y sabían congeniar con las personas. Cuando se ganaban la confianza de alguien, mostraban el otro lado de su oscura personalidad, matándolo y abusando sexualmente de él y descuartizándolo. Nunca mataban a 2 personas en el mismo sitio, y después de sus matanzas solían descuartizar a los cadáveres repartiendo los miembros por todo el país, lo que hizo muy difícil a la policía la reconstrucción de los casos. La especial habilidad de Henry para matar y no ser descubierto les permitió cometer sus atrocidades por todos los Estados Unidos durante varios años. A Henry le gustaba asesinar a mujeres de ojos grandes y grandes senos. Primero fornicaba con ellas, pero se quedaba insatisfecho, las acuchillaba o estrangulaba y luego las violaba, pues disfrutaba mucho más fornicando con un cadáver que con un ser vivo. Otis, por su parte, prefería violar hombres, obtener placer sexual y luego matarlos a tiros. Otras veces, en señal de amistad, Henry ayudaba a Otis en sus actividades pirómanas. La ocasión en la que más disfrutaron fue cuando quemaron una casa con un anciano dentro. Contemplaron desde la calle cómo el anciano pedía ayuda por la ventana y moría abrasado, y Otis culminó la experiencia masturbándose allí mismo. Las semanas en que Otis regresaba a su casa a trabajar, Henry seguía en solitario dedicándose exclusivamente a las mujeres. En una ocasión, en 1978, conoció a una chica en el estacionamiento de un edificio y la invitó a subir a su casa. Con la única ayuda de su encanto personal, Henry la convenció para tener relaciones sexuales y ella aceptó, pensando que Henry era un tipo normal. Pero cuando Henry comprobó como de costumbre que no podía llegar a la eyaculación, la acuchilló, volvió a penetrarla y tras el clímax le clavó una navaja por el ano.
A principios de los años 80 entró en escena la sobrina de Otis, Becky Powell. Tenía 15 años, pero se comportaba como si tuviese 10. Otis la invitó a acompañarlos en sus viajes y Becky aceptó encantada. Con ella innovaron en sus técnicas. El nuevo procedimiento consistía en enviar a Becky a llamar a las puertas de las casas, esperar a que abriesen y entonces entrar todos en manada. Becky se lo tomaba como un juego y pronto les cogió mucho cariño, especialmente a Henry, quien la convirtió en su novia oficial. Esa relación trajo problemas en la amistad entre Henry y Otis, ya que Henry decidió tomarse en serio la nueva relación. Finalmente la amistad entre ambos se rompió y Henry y Becky se establecieron en un pueblo llamado Ringgold, en Texas. Comenzaron a vivir en casa de una anciana llamada Kate Rich, con quien entablaron una amistad. Sin embargo, un tiempo después, la familia de la abuela los obligó a marcharse. La pareja se mudó al poblado de Stonyburg. Allí conocieron a un reverendo llamado Reuben Moore, quien además de ofrecerles cobijo también les dio trabajo. Pero a Becky no le gustaba mucho aquella vida y comenzó a presionar a Henry para volver a Florida. La idea no le gustó a Henry, que sabía que si Becky iba con su familia, ésta le apartaría de él, pero finalmente acabó cediendo. Iniciaron el viaje en autostop hasta que tuvieron una discusión en medio de la autopista. Henry zanjó el asunto clavándole un cuchillo en el corazón y seguidamente violó el cadáver. Según comentaría posteriormente, «Fue el mejor polvo con Becky». Acababa de cometer el mayor error de su vida. No contento con ello, fue a ver a Kate Rich, diciéndole que Becky quería verla, y en el camino hacia la granja, Henry acuchilló a la anciana sin ningún motivo. Después de apuñalarla, se excitó y violó el cadáver. Posteriormente escondió el cuerpo en una cañería y días después lo incineró. El arresto solo era cuestión de tiempo, ya que no era difícil relacionar lo acontecido. La policía no tardó en dar con él, deteniéndolo por portar un arma de fuego. Tras un par de interrogatorios, dedujeron que tenían ante sí probablemente al asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos. Confesó los asesinatos de Becky y la anciana, contando los detalles de sus muertes. En su lectura de cargos por el asesinato de Rich, Lucas saltó a la atención nacional después de preguntarle al juez: «¿Qué vamos a hacer con estas otras 100 mujeres que maté?». Lucas se atribuyó la responsabilidad de una serie de asesinatos en los Estados Unidos cometidos en la década de 1970 y principios de 1980. El número de personas que Lucas afirmaba haber matado cambiaba constantemente. De pronto confesó haber matado a 100 personas, luego el número aumentó a 150, luego a 200, más tarde a más de 300. En un momento, Lucas afirmó que era responsable de matar a 600 personas. En total, 197 casos fueron cerrados por la policía, de los que solamente se pudo comprobar con certeza 3. Otis también fue arrestado por pirómano y confesó haber acompañado a Henry en muchas de sus matanzas. Otis Toole fue condenado a cadena perpetua y Henry Lee Lucas a pena de muerte. La sentencia estaba fijada para 1988, pero fue aplazada a última hora y finalmente la conmutaron a cadena perpetua. Los periodistas que cubrieron el caso de Lucas encontraron sus confesiones sospechosas desde el principio. Cuando comenzó a reconstruir las fechas y escenarios de cada asesinato que Lucas afirmó haber cometido, el reportero Hugh Ainsworth rápidamente encontró agujeros que sugerían que Lucas no estaba de hecho detrás de esos asesinatos. En un artículo publicado en el Dallas Times Herald en 1985, Ainsworth y el periodista Jim Henderson expusieron exactamente cómo la logística geográfica de las afirmaciones de Lucas le habría hecho imposible estar en cada escena del crimen. Por ejemplo, la policía aceptó la confesión de Lucas por un caso de asesinato el 12 de septiembre de 1981 en Houston, aunque los registros mostraron que estaba en la cárcel en ese momento en Maryland. Las autoridades también dieron veracidad a las palabras de Lucas por un asesinato el 9 de septiembre de 1975 en Tyler, Texas, aunque los registros de empleo mostraban que ese día estaba trabajando en una granja de hongos en Pensilvania.
Aún así, los relatos de Lucas atrajeron a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, particularmente a los Rangers de Texas, quienes usaron sus reclamos para cerrar casos sin resolver, sin ofrecer mucha más evidencia. Sus condenas anteriores por asesinar a su madre y a las otras 2 mujeres en Texas solo reforzaron su credibilidad ante las fuerzas del orden como asesino en serie. De confirmarse estas teorías, lo que deseaba Henry Lucas era atención y realmente no era el asesino que muchos quisieron que fuese para impulsar sus carreras policiales y gubernamentales. Usando pruebas de ADN, se ha demostrado que la casi totalidad de las confesiones de Lucas son falsas y se ha hecho evidente que el sheriff Jim Boutwell le proporcionaba información para hacerlas creíbles, con el objetivo, probablemente, de bajar la estadística negativa de su oficina en la resolución de muchos casos de desapariciones y asesinatos. A pesar de toda esta nueva información, muchos cuerpos de policía se niegan a reabrir los casos cerrados por las confesiones de Lucas. Los Rangers de Texas, en especial, quienes asignan a Lucas cerca de 200 asesinatos. Además de la crueldad de sus crímenes, los 2 personajes confesaron un hecho muy inquietante. Otis Toole aseguraba tener relación con una secta satánica para la cual los 2 asesinos secuestrarían niños, con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales, pornografía dura e incluso películas snuff. Según unas declaraciones de Toole, hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños a México que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Teníamos una especie de altar y les rajábamos la garganta, bebíamos la sangre y a veces cocíamos los cadáveres. A veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de follárselos y después follaban a los animales y los mataban. Y después había una gran fiesta durante la cual comíamos a alguien y a los animales. Este asunto presenta gran cantidad de dudas, pues la policía nunca pudo probar la existencia de este grupo de satanistas como estructura organizada. El 12 de marzo de 2001, Henry Lee Lucas murió en su celda tras un paro cardíaco en una prisión de Texas. La historia de Lucas es un testimonio del desastre que puede seguir cuando la policía busca respuestas fáciles, en este caso tomando las afirmaciones de un estafador como una forma rápida de salir del trabajo de detective estancado. Henry Lee Lucas en la cultura popular. Henry, retrato de un asesino, película de 1986 dirigida por John McNaughton, interpretada por Michael Rooker, Tom Towles y Tracy Arnold. Asesino confeso, miniserie documental de Netflix estrenada en 2019. Hasta aquí, queridos amigos, llegamos con el primer capítulo de esta segunda temporada y siempre quedará esa gran incógnita acerca de si Henry Lee Lucas era el asesino de 3 únicas víctimas o, por el contrario, fue uno de los asesinos más sanguinarios de la historia de Estados Unidos. Sea de una forma u otra, es una auténtica lástima que nunca podamos saber la verdad. No obstante, quiero que tengáis siempre en cuenta que en la vida real los monstruos existen.